Hebreos capítulo 11, versículos del 23 hasta el 40. Vamos a terminar de leer este capítulo completo que nos habla acerca de la fe. Hebreos capítulo 11, del 23 hasta el 40. Cuando usted lo tenga, me da un fuerte amén. Vamos a leerlo con voz audible en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Hebreos 11, 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos al filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús en esta hora, quiero pedirte, Señor, que el Espíritu Santo ponga palabras en mi boca. Te pido, Señor, por el hermano, por el amigo, por las personas que estamos acá reunidos. Oro, Dios, para que el Espíritu Santo ponga palabras en mi boca y que podamos aprender, Señor, conforme a tu santa y soberana voluntad. Oramos, Dios, para que en esta hora el Espíritu Santo nos guíe de principio a fin, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Tomemos nuestros asientos, mis hermanos. A esta altura, mis hermanos, el escritor de Hebreos está fortaleciendo la fe de muchos de los que están cargados por la persecución que están teniendo. Allá en el capítulo 10, versículo 25, les hace un llamado a no dejarse de congregar, a seguir buscando de no apartarse. ¿Por qué? Porque muchos hebreos querían regresar a sus viejas costumbres, estaban un poco desesperados por la presión que tenían, por la persecución que estaban siendo objeto. Entonces muchos estaban desanimados, queriendo regresarse a sus viejas costumbres. Entonces en el capítulo 10, 25, el escritor les dice, no dejen de congregarse. Luego en el 35 les habla, en el 10:35, de no perder su fe, de tener paciencia, de avanzar, de seguir confiando. Y tanto es la fortaleza que el escritor quiere dar a este pueblo que está muy, pero muy cansado de las persecuciones, de los vituperios, de los maltratos, por el hecho de llamarse cristianos, que agarra un capítulo completo, una buena parte, para hablar de la fe.
Y empieza en el versículo 1 del capítulo 11 hablando de lo que es la fe. Usted y yo lo sabemos, lo hemos leído, manejamos el versículo. Y aquí empieza a desarrollar toda una enseñanza y lo hace con ejemplos vivos. Y lo hace con lo mejor que ellos conocían. ¿Qué no conocían? La historia de su pueblo. Ellos conocían toda la historia de su pueblo, de cómo Dios los había llamado a Abraham. Y él empieza a mostrar estos grandes héroes de la fe. Pero cuando decimos grandes héroes, gente que creyó a Dios. Es así como el escritor quiere fortalecer a un pueblo que está cansado, a un pueblo que tiene problemas, a un pueblo que tiene necesidades. Y se dedica todo un capítulo para hablar de esa fe que debemos de tener. La semana anterior hablamos de Abraham, se recuerda que Dios lo llamó y por fe Abraham obedeció. Y así fuimos pasando por varios hasta llegar ahora a lo que era Moisés. Y aquí en esta parte de Moisés hay mucho por aprender. Vea lo que dice el 23. Por la fe dice, Moisés cuando nació, ¿qué dice que sucedió? Fue escondido por sus padres por 3 meses, dice, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Estamos hablando de fe. Por fe dice, había un decreto que usted lo puede leer en el libro de Éxodo, en el capítulo 2, donde nos habla de que el pueblo, bueno, en el capítulo 1 de Éxodo nos habla que el pueblo de Israel se había crecido mucho, y había un faraón que no conocía a José. Cuando habla de José, no habla de José como tal, sino de su descendencia. O sea, él no sabía de dónde salía, de dónde habían venido los israelitas. Y era un pueblo muy próspero. Y déjeme decirle algo, Israel es uno de los países más prósperos en el mundo. Es uno de los, si usted va a ver, la mejor tecnología la tienen los israelitas. Yo no sé si usted ha visto que hacen ataque, los palestinos le hacen ataque a Israel y en el aire revientan los cohetes. No sé si usted vio un video de esos. Y alguien me decía, pastor, esto es una tecnología que los israelitas han generado. Están protegidos por un campo. ¿Se acuerda que yo no me recuerdo qué superhéroe es que tiraban un campo a su alrededor y a que le tiraran, ahí morían las balas, ahí morían las bombas? Pues Israel es un país muy próspero. Entonces, ¿qué sucedió? Que estos no conocían, este faraón no conocía a José y el pueblo se había crecido mucho y ellos tuvieron miedo. Entonces vino el faraón y dijo, bueno, señores, todo varón que nazca de una mujer judía, de una mujer hebrea, lo van a matar. Solo van a dejar viva a las mujeres. Y como las mujeres son primero, usted siempre las mujeres, ¿verdad? Entonces al hombre le iban a dar. Pero dice aquí que sus padres lo vieron. ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo dice? Hermoso. Vea el de la par suya. Está hermoso, son hijos de Dios, ¿o no? Por fe, hermano, por fe. Estamos hablando de fe. Mire lo que dice aquí. Por la fe, dice, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso. O sea que a nosotros nos hubieran dejado ir, hermano. Bueno. Y no temieron el decreto del rey. Buscando un poco, porque la Biblia dice que lo vieron hermoso. Porque si yo me pongo a pensar, todas las mamás que están aquí, cuando nació su hijo y se lo llevaron, ¿qué dijo usted? ¡Qué feo! ¿Verdad que no? ¿Cómo lo vio usted? Lindo, lo vio hermoso. Lástima que salió el papá, dijo usted, pero es hermoso el niño, ¿o no? Ninguna mamá dice, ¡ay, qué feo! No me lo puede cambiar. ¿Verdad que no? Entonces yo buscando un poco, porque la Biblia dice que en Moisés vieron algo hermoso. Si todas las mamás ven hermosos a sus hijos, ¿sabe qué sucedió? Que Dios le puso una gracia especial a Moisés porque había algo que él tenía que cumplir. Entonces esta mujer guardaron por 3 meses a Moisés. Tuvieron fe. Ellos tuvieron que haberle entregado, las parteras tenían que matarlo. Pero estas mujeres lo escondieron por 3 meses. Y mire lo que dice aquí. Por la fe Moisés echó ya, el 23. Por sus padres por 3 meses. Porque le vieron un niño hermoso. ¿Y qué dice? Y no temieron el decreto del rey. Sucedía que el rey dio y dijo, todo varón que nazca lo matan. Pero el pueblo seguía aumentándose. Entonces vino el rey, y usted lo puede leer en Éxodo, el faraón, perdón, dice, ¿qué sucede? Le dice a las parteras. Las parteras tenían miedo de matar a los niños, porque sabían que también ellas como hebreas tenían temor en Dios, en Jehová como tal. Y viene y se seguían produciendo.
Pero a Moisés lo guardaron, le preservaron la vida por fe. Ellos no sabían qué iba a hacer Moisés. Hicieron algo que a veces uno tiene que aprender de estos grandes héroes, y es lo que el escritor está tratando de hacer, que la gente, que los hebreos puedan tener la convicción y tener fe en lo que Dios hace. Miren lo que dice el siguiente versículo, el 24, por la fe, y todo es por la fe. Moisés, hecho ya grande, que dice, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Qué era Moisés en Egipto? Era un príncipe. A él lo criaron. Usted conoce la historia de Moisés. Moisés, pues, lo pusieron en una, ¿cómo se llama? Calafatearon una canastita, una cesta, y por eso es que le llaman Moisés la gente a esa cesta donde ponen a los niños, y la dejaron ir en el río, por fe. No sabía quién lo iba a cuidar. Hay cosas en su vida y en la mía que nos debemos de dejar ir por fe, hermano. A veces no tenemos incierto el futuro, pero lo cierto es que Dios está con nosotros cuando tenemos fe. Entonces, la madre y el padre lo dejaron ir. Y mire lo que dice aquí, el 24. Por la fe, dice, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Y aquí viene algo interesante. ¿Qué le agrada a Dios? Su fe y la mía. Por la fe usted rehúsa hacer cosas que parecieran que lo van a beneficiar, pero que son de desagrado para con Dios. Porque Faraón Moisés pudo haber dicho, si yo soy hijo de la hija del Faraón, entonces era un príncipe, pudo haber echado mano de esa posición, pero él prefirió hacer lo que Dios mandaba. Miren lo que dice el siguiente versículo. Escogiendo, dice, antes ser que, mis hermanos, maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Mire qué interesante lo que el escritor está diciendo, que Moisés, teniendo privilegios, prefirió, dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Y eso se lo dice así para que entiendan los hebreos que a pesar de lo que están viviendo, son un pueblo de Dios y que Dios los va a respaldar. Y esto es para usted y para mí. No importa lo que estemos viviendo, somos hijos de Dios, somos parte de su pueblo y Dios tendrá el cuidado de nosotros. Mire lo que dice Moisés, dice despreció, vea lo que dice, escogiendo antes ser maltratado. ¿A alguien le gusta ser maltratado? Yo creo que a nadie, ¿verdad? Pero Moisés tuvo fe en Dios. Hay cosas que a usted y a mí nos van a pasar por el hecho de decir que confesamos una fe cristiana. Lo van a querer ver de menos. Se van a querer burlar de usted, van a querer hacer burla de usted, le van a decir, ¿y a dónde está tu Dios hoy que estás enferma? ¿Y a dónde está tu Dios hoy que tu hijo está preso? ¿Y a dónde está tu Dios ahora que te echaron del trabajo? Porque así hace la gente. Y dice que Faraón escogió por fe ser maltratado y estar con su pueblo. ¿Por qué? Prefirió obedecer antes a Dios que al mundo. Y nosotros debemos de copiar esa situación. Mire qué más dice. Que gozar de los deleites ¿cómo, hermanos? Temporales del pecado. Mire qué tremendo. A veces como cristianos tenemos que rehusarnos a hacer cosas que la carne nos motiva a hacer, pero que traerá consecuencias serias. Y mire, dice, por la fe, dice, rehusó, dice aquí, rehusó, dice, que gozar de los deleites temporales del pecado, por la fe. Si Moisés era príncipe, pero decidió obedecer a Dios. Y eso es lo que nos está llamando, que pongamos primero el amor a Dios antes que a las cosas materiales. Ahora, mire qué más dice el 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada, ¿en qué, mis hermanos? En el galardón. Estaba esperando la venida de Cristo. Sabía que hay una vida eterna que Dios nos iba a dar. Así que esta noche Dios nos habla a través de esa situación de tener fe. Dice que Moisés, vea lo que dice, el 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, es decir, el maltrato, la desaprobación o censura por seguir a Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí a veces nos han censurado por ser cristianos? Yo sé que muchos. Y usted va a esa iglesia y usted se congrega
Y usted es cristiano y la gente lo mira, lo quieren hacer sentir mal. Pero dice que Moisés por fe prefirió el vituperio de Cristo, prefirió que lo vieran mal, porque él sabía que él estaba llamado para algo a hacer en su pueblo. Miren lo que dice aquí. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Mis hermanos, estamos llamados a buscar más de Dios que las cosas del mundo. Egipto representa el mundo. No puede ser que usted prefiera quedarse dormido en casa viendo una buena película, y no digo que sea mala la película, por eso digo que es una buena película, y no venir a la iglesia. Son cosas pequeñas. Faraón, mis hermanos, sí estaba despreciando grandes cosas, tesoros, pero él sabía que eran temporales y él prefirió seguir a Cristo. No le importaba que lo rechazaran, que no le importe a usted que su misma familia se burle de usted porque viene a la iglesia, porque se pone una camisa donde dice puesto los ojos en Jesús, ya va de religioso, ¿verdad? Y a eso nos está llamando este versículo, a eso nos llama este capítulo, a caminar meramente por fe. Mire qué más dice. Porque tenía puesta la mirada en el galardón, estaba esperando el Mesías. Por la fe, dice el 27, dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Qué estaba él? Creyendo en Dios. ¿Qué estaba él? Confiando en el Señor. A pesar de que no lo miraba, sabía que había una promesa, que había de venir un Mesías en rescate de su pueblo. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Tuvo fe. Y dice que por la fe, dice el 27, dejó a Egipto. Conozco de personas, bueno, hablaba con una hermanita que tiene un negocio muy fuerte aquí por el área de mexicanos. Eventualmente se congregó con nosotros un tiempo. Entonces un día hablando con ella y con su hija, porque no salían de la situación económica en que estaban, muy, pero muy difícil. Y le decía, hermana, y en su tienda que no hay mucho movimiento. ¿Cómo no, pastor? Me dijo. Hay bastante movimiento, pero no vemos la plata, se nos ahoga el dinero. Nunca he entendido ese término. Entiendo yo que no alcanza la plata, ¿verdad? Y entonces me dijo, ¿por qué no va a mi negocio allá en Mexicanos y ora por nosotros? Bueno, yo fui a orar, pero sucedió que lo que estábamos ahí, lo que más llegaban a comprar eran cigarros y cerveza. Entonces, claro, uno como pastor se queda, ¿verdad? Con eso y le digo, hermanita, mire, con el respeto que usted se merece, yo les aprecio mucho, pero ustedes tienen que dejar de vender cigarro y cerveza. ¿Sabe cuál fue la respuesta de la señora? Mire, pastor, es lo que me está manteniendo el negocio. ¿Qué estaba diciendo? Que estaba confiando más en su venta de cigarro y de licor y de bebida, más que en el Dios mismo. Y todavía le digo, hermana, mire, pero ¿por qué no mete otra variedad de cosas? No, es que aquí lo que más se vende es el cigarro. Y no quiere uno, me dijo. Es increíble, hermano. Y a veces nosotros somos así. No nos alcanza la fe. Pastores, que si dejo de vender bebida embriagante, cerveza o cigarro, se me cae el negocio. Para no hacerle largo el cuento, tuvieron que cerrar sus negocios, están embargados más por no entender, porque no les alcanza la fe. Porque no les alcanza la fe. Porque no, pastor, si dejo de vender cigarros, es lo que más vendo, es lo que más le gano. Sí, pero si usted tiene fe, usted dice, bueno, en vez de vender cigarros, voy a vender otras cosas, le voy a meter algo más. Ay, pastor, este es el mercado. Sí, pero si usted es un hijo de Dios, a este mercado yo le he apuntado, entonces cambiemos, hermano. Aquí dice, déjeme ver que me movió. Por la fe dejó ¿a quién? A Egipto. Y eso es por hablar de un negocio. Y aquellos que, no, es que mire, pastor, yo me vengo de escondido al culto porque si mi mamá se da cuenta, ya no me manda pistillo. ¿En quién está confiando? En el pistillo que le mandan de Estados Unidos. Ay, si mi marido se entera que vengo a la iglesia, me mata y me quita toda la ayuda, pastor. ¿En qué está confiando usted? En el mundo. Uno debe estar claro. Si uno tiene fe, Dios se va a encargar, hermano. Dios va a poner, pero este es por fe. Y estamos hablando de grandes hombres de fe. No, yo no le mando a que usted haga lo que a usted no le alcanza la fe. Ahora, siga leyendo. Mire lo que dice el 27. Espéreme. No, aquí, espéreme que se me movió. Dice el 28. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre. ¿De quién estamos hablando? De Moisés. De Moisés, ¿verdad? Para que él que destruía a los primogénitos
no los tocase a ellos. Aquí se cumple la última plaga. ¿Cuál fue la última plaga, mis hermanos? La muerte de los primogénitos. Entonces dice aquí que Moisés por la fe celebró la Pascua. ¿Qué era la Pascua? ¿Qué es la Pascua, mis hermanos? La salida. Aquí estaba ya haciéndose una cena de despedida donde se estaban preparando todos los israelitas, donde dice aquí, y la aspersión de la sangre. ¿Qué es esto? Bueno, mataron corderos, ¿se acuerda? Esto usted lo puede leer en Éxodo 12. Mataron corderos, agarraron el hisopo. No se imagina el hisopo el que usted se mete en el oído, ¿verdad? El hisopo es una planta verde grisácea que da una flor más o menos blanca que se da mucho en esta tierra de Israel. ¿Qué es lo que hacían? Agarraban un manojo, lo hacían, mojaban y con eso marcaban, salpicaban los dinteles. Los dinteles son esta parte de las puertas de los marcos y la parte de arriba. Eso lo hacían los israelitas. ¿Para qué? Cuando el ángel pasó, no tocara los primogénitos de los hebreos. ¿Estamos de acuerdo? Miren lo que dice aquí. Por la fe, dice, celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para el que destruía a los primogénitos, no los tocase a ellos. Esto ya es una tipología de Cristo, en el sentido de que hay un derramamiento de sangre para protección. Entonces, mire todo lo que está hablando el escritor de Hebreo, les está impulsando la fe con algo que ellos conocen, con algo que ellos viven. Ellos conocieron a sus profetas, conocieron a los patriarcas. Entonces les está dando con lo mismo que ellos ya conocen, les está motivando a creer. Mire qué más dice. Por la fe, dice, pasaron, el 29, el mar rojo como por tierra seca. E intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ¿qué? Ahogados. Aquí podemos ver dos cosas. Sigue hablando de la fe y mire cuánto ha hablado de Moisés. Todas las cosas que Moisés logró. ¿Por qué? ¿Por qué lo logró? Por fe. Sobre Moisés había un decreto de ¿qué? De muerte. De muerte. Tal vez sobre usted hay una enfermedad que le han dicho, mire, esto huele a cáncer. Esto está duro. Esto está difícil. Pero ahí es donde viene la fe. Moisés tuvo fe. Y mire lo que dice aquí. El 29. Por la fe pasaron el mar rojo, dice, por tierra seca. Estaba buscando un poco acerca de cuánto más o menos habían tardado Israel en pasar el mar rojo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto espacio? Se cree que fueron aproximadamente 3 días. Algunos dicen que fueron en 24 horas. Otros dicen que fueron en 3, como haciendo un significado de los 3 días de la muerte, la resurrección, la muerte, de la crucifixión, la muerte y la resurrección de Cristo. Haciendo un poquito de eso. Pero dice que pasaron en seco. ¿Se imagina usted? Dice la Biblia que venía Faraón tras de ellos. Ellos se encontraron, por un lado en un despeñadero y por el otro estaba el mar. Y Dios manda a Moisés y le dice, diles al pueblo que avancen. Ya se imagina usted con el montón de mar ahí, una gran peña y abajo, un gran paredón que usted no puede caminar y no puede ni subir, no puede. Y Dios dice, avancen. Y dice, por la fe atravesaron el mar rojo, dice. Por la fe usted quizás está tropezando con su situación económica, pero por la fe usted va a pasar. Eso es lo que estaba hablando y eso les está motivando. Verá que dice, por la fe, dice, pasaron el mar rojo como por tierra seca. Ahora la siguiente parte dice, e intentando los egipcios hacer lo mismo que dice la Biblia. Aquí tenemos dos cosas, hermano, el creyente y el no creyente. El creyente pasa su mar de problemas, amén. El que no cree, el que imita y está jugando a ser cristiano, nunca sale adelante. Veamos, tomémoslo de esa manera. Aprendamos de esa manera, de esta parte. Fíjense que los egipcios dijeron, hey, si a estos pasaron, también nosotros quisieron imitar. Pero los verdaderos creyentes son los que pasan el mar de problemas que les viene encima. Pero los imitadores, ¿qué les sucedió? Se ahogaron. Ahí habría que evaluar usted qué tanto le alcanza su fe para pasar ese mar de problemas. Ahora, sigamos leyendo. Dice,
El 30. Por la fe cayeron los muros de Jericó. ¿Qué dice? Después de rodearlos, ¿cuántos días? Qué increíble, ¿verdad? Y esto lo miramos el viernes, si no me equivoco. Qué increíble que unos muros que tienen 5 metros de ancho, de base, por 8 metros de alto, cayeran. Y mire por qué cayeron. Por la fe. Por la fe. Y es donde usted y yo debemos de aprender que por la fe nuestros hijos van a ser guardados de la delincuencia que estamos viviendo, hermano. Tenemos que tener fe. Pastor, voy a darle una pistola al bicho para que se cuide, con la misma le van a dar. ¿Verdad? Pastor, voy a dar seguridad. A los mismos les van a dar. Por la fe, mis hermanos. Por la fe nosotros debemos de entender que esa situación económica va a mejorar. Por la fe. Y aquí dice, por la fe dice, cayeron los muros de Jericó. No dicen porque el pueblo atacó con piedra y le dieron con hacha. Y no, por la fe. Pastor, no tengo trabajo. Por la fe va a comer y va a comer bien. Por la fe. Por la fe se va a sanar. Pastor, no tengo para el medicamento. Entonces por fe Dios tiene que obrar en usted. Pastor, ya me han dicho que 8,000 pesos vale la operación. Pero ¿y no los tiene? Abunda más tener fe, mis hermanos. Es mejor creerle a Dios para que Dios nos sane y haga el milagro. Ahora, sigue hablando. Mire cuántos héroes de la fe está hablando el escritor de Hebreos. El 31. Por fe, por la fe, Rahab. Y mire el título que tiene. ¿La qué? La ramera. No pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Qué interesante, ¿verdad? A veces hay gente que dice, no, pero ¿y yo cómo voy a ser salvo si yo soy un gran malacate? No, es que no es porque sea malo, es porque Jesús es bueno que somos salvos. Es porque Él se entrega por nosotros. Esta mujer no dice aquí, y Rahab la santa. ¿Qué es una ramera, hermano? Usted ya sabe lo que es una ramera. Y dice aquí, por la fe, dice Rahab. ¿Qué hizo ella? Un acto de fe. Ella sabía que esos espías venían del Dios verdadero. Y ella los protegió, los resguardó. Y ese acto de fe en creer que el Dios al cual ellos le servían era el Dios verdadero, le libró de la muerte. Vea, él está hablando de todo como viene por fe. Dice, por fe, dice, por la fe, Rahab la ramera no pereció, dice, juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz, a los espías en paz. El 32. Y sigue hablando, dice, ¿y qué más digo? Dice, no, hombre, si ya nos mencionó una cantidad enorme de héroes de la fe, pero sigue, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de quién, de Gedeón. Mire, hermano, si hubiésemos sido nosotros desde el principio de Abraham, no me alcanzaría por lo menos, solo para hablar de Abraham necesitaríamos por lo menos unos 2 meses, unos 8 miércoles. Vamos a buscar la genealogía de Abraham y empezamos a hablar de Abraham, de toda la fe, no terminamos. Entonces él ha hecho un pequeño resumen, el escritor, de todos y cada uno de ellos. Ahora, ya acá dice, ¿y qué más digo? Dice en el 32. Porque el tiempo me faltaría contando lo que hizo Gedeón. Y empieza a hablar de otros hombres de fe, de Barak, ¿verdad? ¿Qué era Gedeón y qué era Barak? ¿Qué eran? Jueces que liberaron al pueblo de Israel cuando estos eran asediados, cuando ellos todavía no tenían un rey. Dice de Sansón. Imagine cuánto podríamos hablar de Sansón, hermano. ¿Cuánto podríamos hablar de él? Luego dice de Jefté, de David. ¿Qué no podríamos hablar de David? Preparando un sermón acerca de la paciencia, leí algo bien interesante del Salmo 27. El Salmo 27 lo escribió David. Y en el versículo 27, 14, habla acerca de tener paciencia. Y dice, ¿cómo David va a hablar de paciencia? Porque lo vivió. Porque David fue elegido rey, ungido como rey, a los 16 años. ¿Se acuerda de esa historia? Que llegó a ver, ¿verdad? Aquel parece bueno, tiene buena estatura. Pero le dijo, no es con los ojos de hombres, sino con los ojos de Dios. Entonces, a David se le ungió como rey a la edad de 16 años. Pero lo pusieron en el trono 14 años después. O sea que 14 años tuvo que esperar para que se cumpliera ¿qué? Una promesa. Entonces el tipo tuvo fe, tuvo paciencia. Entonces él está hablando de David,
¿Qué no hizo David? Si hasta una cancioncita le sacaron, ¿verdad? Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Y por eso Saúl se molestó contra David y cuántas veces lo quiso matar. Entonces habla de esa fe de David. David sabía que había sido llamado para ser rey, pero pasaron 14 años para que se cumpliese. En esos 14 años sufrió persecución, Saúl lo quiso matar, lo mismo, hermano. Usted está desesperado, apenas tiene 4 viernes de estar viniendo al culto de oración, apenas tiene 3 años de estar en la iglesia, tiene poco tiempo y usted ya está desesperado. Tranquilo, y aquí habla de esa fe. Mire qué más dice, de David, así como de Samuel y de los profetas. Y mire que de los profetas, no habla de ninguno de los profetas. Los profetas, dice. ¿Y cuántos profetas hubieron, hermano? Una buena cantidad de ellos. Pero el escritor está tratando de decirle, señores, vean cuánta fe tuvo esta gente que logró agradar a Dios. Y es lo que usted y yo queremos, agradar a Dios. Amén. Dice la Biblia, vuélvete allá en el libro de Job en amistad con él y por eso todo te irá bien, dice. Entonces volvámonos con Dios, tengamos fe para que nos vaya mejor nuestra vida. Ahora, siga, vamos a leer el 33. ¿Qué por fe dice? ¿Qué hicieron por fe, mis hermanos? Conquistaron reinos. Esto está bonito, ¿eh? Pastor, yo quiero conquistar ese reino. ¿Cuál es lo que usted quiere conquistar? Una mejor posición en mi trabajo. Ya me aburrí de este puesto, quiero un traslado a un mejor lugar, con un mejor salario. Pues se puede conquistar con fe. Pero es que el jefe dice que no se puede, ahorita no hay traslado. Eso es lo que dice el jefe en esta tierra. Pero ¿qué dice el dueño de todo? Es por fe. Ya usted fue al médico, el médico dictaminó que hay que operar a la mayor brevedad posible y esto. A lo mejor él está en lo correcto, es su trabajo, es lo que él conoce. Pero ¿qué dirá Dios? Aquí dice, por la fe dice, conquistaron reinos, hicieron justicia. Mire cuánto nos está hablando de podemos hacer con la fe. Alcanzaron promesas, taparon bocas de león. Mire qué interesante. Eso es tener fe. Usted está preocupado, pastor, no me alcanza el salario, pero que le alcance su fe y va a ver que va a sobrevivir. Mire qué más hicieron. Alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. El 34, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas. ¿De dónde? Se da cuenta que necesitamos fe para salir de ese estado anímico que hemos caído. No me siento bien, las cosas no me están yendo como yo quería, estoy triste, estoy angustiado, me está yendo mal, pareciera que a mí nadie me quiere, pareciera que Dios me ha olvidado y yo todo lo malo se me pega a mí y empezamos a renegar. Pero aquí dice que por la fe, mire lo que dice, por la fe dice, sacaron fuerzas de debilidad. Hermano, aunque usted ya no pueda, allá el libro de Apocalipsis en su capítulo 3, versículo 8 dice, aunque tienes poca fuerza, he dejado una puerta abierta la cual nadie la puede cerrar. Aunque tengas poca fuerza, dice Dios. Entonces, nos está hablando de esa fe, hermano. Yo sé que usted se desanima a veces porque ve enfermo a su hijo, porque ve enferma a su hija, porque tiene problemas financieros, porque ha caído en una situación económica muy difícil, pero por la fe podemos darle vuelta a eso. Ahora, mire qué más dice aquí. Al filo de espada sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, por fe. Mire todo lo que se puede lograr si usted tiene su mirada puesta en Jesús y su fe le alcanza para creerle a Él. Todo eso se puede lograr, todo eso, pero no depende de mí ni de Dios, depende de usted. Dios ya nos dijo, cree en mí y haré cosas grandes y qué maravillosas. Ahora, mire qué más dice. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados. Aquí viene la otra parte que no mucho nos gusta, pero que por medio de la fe a veces lo tenemos que vivir. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Unos dijeron, no me importa morir como sea, pero yo sé en quién yo he creído. Y en estos tiempos lo estamos viviendo, no en nuestro país, mi hermano. Vea el Medio Oriente, allá los matan por decir que es cristiano, hermano. Allá aún estaba leyendo que, no sé si en Siria, en qué parte del Medio Oriente, a una persona por llevar una Biblia en su equipaje,
lo metieron preso y le querían volar la cabeza. Eso es sufrir. Ah, no, pastor, pues no llevó la Biblia, ¿va? Y usted aquí le da pena que lo vean saliendo con su Biblia. Y a usted le da pena servir, porque pastor, si voy a servir no me pongan allá afuera, porque ahí toda la gente le queda viendo a uno cuando uno pasa, ¿verdad? Cuando uno está ahí cabal se echan el rollo que uno es servidor y mala onda, ¿verdad? No, nosotros no sufrimos persecución, hermano. Aquí en nuestro país, bendito sea Dios, estamos bien. ¿Quiénes sufrieron persecución? Esta gente. Mire lo que dice aquí. Otros, dice el 36, experimentaron vituperios y azotes. Y a más de esto, prisiones y cárceles. Está hablando de hombres y mujeres que le creyeron a Dios, que tenían fe, pero que también sufrieron problemas. Y es un tremendo error, hermano. A veces nosotros decimos, mira, acepte a Cristo y ya va a ver que todo le va a ir bien. ¿Quién dice? El aceptar a Cristo me hace acepto para con el Padre y me da salvación y vida eterna. Eso es indudable, pero no significa que no vamos a tener problemas. Porque a veces la gente dice, mire, yo vengo a Cristo porque dice que aquí todo, aquí uno hasta la lotería se saca, pastor. ¿Verdad? Hasta de marido cambia uno medio un año. Y otro hombre dice, mire, pastor, aquí está de mujer, voy a cambiarme. Mire, ¿cómo que te volado una lotería? ¿Verdad? No, no se trata de eso. Sufrieron. Por la fe usted va a sufrir maltratos, hermano. Cuando uno recién se ha convertido, cuando uno ya va creciendo en fe y ya tiene mucho más tiempo, su medio casi siempre se compone de gente cristiana. Pero cuando usted está recién convertido, siempre va a sufrir burlas. Siempre. No, a este no lo invité porque este no chupa, lo regañan. Como ya se hizo evangélico, y ya empieza la burla. Pero eso no es nada, hermano, con lo que sufrieron estos héroes de la fe. Miren lo que dice. Otros experimentaron vituperio, es decir, un maltrato, es decir, una desaprobación, una censura, muchas veces de forma violenta. Y azote, dice. Y a más de estos, prisiones y cárceles. Mire el 37. ¿Fueron qué? Apedreados. ¿Y sabe por qué? Porque decían que iban tras otro Dios, y entonces ellos, los religiosos los apedreaban. Si a Pedro casi lo terminan matando. ¿Por qué? Porque la gente no quiere, porque no querían, pero dice, por fe, fueron apedreados. Mire, esta parte está fea. ¿Qué más fueron? Aserrados. ¿Sabe qué es ser aserrado? Sí. Cortados con una sierra. Así de duro fue, hermano. Así de duro era. Usted puede ver, empieza hablando de los hombres de fe y sigue hablando de todas las maravillas que Dios hizo. Pero también habla de aquellos que sufrieron a pesar de que todos los problemas tuvieron fe. Así que lo que usted está viviendo no es nada, hermano. Levante la mano a algunos que lo hayan apedreado aquí. Pero por robarse la gallina. Levante la mano a algunos que lo hayan aserrado. Pero la ceja le depilaron. No, que la hayan depilado. Que la han depilado, que la hayan aserrado. Ay, pastor, que duele cuando me depilan, dice la señora, ¿verdad? No, eso no es nada, hermano. Que lo hayan aserrado, dice que más, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Miren qué tremenda fe tuvieron ellos. No les importó, no negaron su fe. Anduvieron, dice, de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras. Se andaban escondiendo porque los querían matar. Sufrieron persecución. Usted aquí y yo no subimos persecución, hermano. Usted pone un gran rótulo en su casa, tabernáculo, va Cristo, salva. Usted le marca sus carros. Yo veo hermanitos que en sus carros los andan bien, pero bien marcados. ¿Y quién le dice algo? ¿Por qué le pones esos grandes logos? ¿Qué te importa? Mi carro va. ¿Y quién le va a decir algo? Usted pone a todo volumen, ¿ve? Las alabanzas. Allá los voceros de Cristo, tipo 3 de la mañana. ¿Y qué pues? Así. ¿Y qué? Pues usted lo pone. Y usted pone ahí, dime por qué estás triste. ¿Y qué? Pues, y no es su casa. Pues. ¿Quién le va a decir algo? Aquí nosotros no sufrimos persecución, hermano. Es más, cuando usted es un buen creyente y usted escucha alabanza y tiene amigos inconversos y usted pone siempre despacito sus alabancitas o el culto o el sermón y le da un poquito de volumen para que el vecino escuche. Cuando no lo pone, ni a Mari y hoy no va a poner a Toby. ¿Pues? ¿Ah? Sí, es cierto. Y él no va a poner las alabanzas aquellas, están bien bonitas esas alabanzas, están mejores que las de Vicente Fernández. Sí, es cierto. Aquí no sufrimos persecución, hermano. Aquí nadie se enoja. Y si enoja, a usted le da igual, porque el policía no lo puede meter preso por andar escuchando alabanza, por tener un logo. Y esta gente tenía tanta fe que dice aquí, mire,
que anduvieron de aquí para allá cubiertos de pelos de ovejas y de cabras, andaban escondiéndose porque lo eran maltratados, eran perseguidos. ¿Qué dice? Pobres, dice. Angustiados, maltratados. Mire, qué interesante habla acerca de esa fe. Perdieron todo por seguir a Cristo. Perdieron todo por seguir a Cristo. Y usted quizás no ha perdido nada y estamos renegando. Perdieron todo. Perdieron, dice, fueron pobres. Anduvieron angustiados, fueron maltratados, de los cuales, dice, el mundo no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Eso sí tenían persecución. Y usted a veces no quiere darse color que es cristiano porque se van a burlar de usted. Porque no quiere que lo tilden de religioso. Usted no quiere que no van a decir que soy religioso yo y esas cosas no me gustan. No, esto era persecución. Esta era gente que tenía fe. Esta era gente que tenía convicción. Y mire qué más dice para terminar. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, ¿mediante qué? La fe. No recibieron lo prometido. Es decir, terrenalmente sufrieron de todo. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, dice. Para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Es decir, dice, ellos sufrieron todo eso por fe, aunque no lo lograron aquí, pero Dios se perfecciona en nosotros. Y a lo mejor no logremos la bendición económica, material en esta tierra, pero sí tenemos una salvación y una vida eterna en Cristo. Y eso es lo que les está fortaleciendo a ellos. ¿Se da cuenta? Que algunos dicen, ¿de qué sirve ser cristiano si mis finanzas están quebradas? ¿Y cómo anduvo la gente aquí? Pobre, dice. Cuando más estoy en las cosas de Dios es cuando más angustiado paso porque más problemas tengo. Si es que ellos vieron hombres de fe que también lo vivieron. ¿Se da cuenta cómo el evangelio no consiste en cosas materiales? Si se hacen grandes cosas por la fe, pero también se sufre por la fe. ¿Y qué es lo que Dios nos da a cambio? Salvación y ¿qué más? Y vida eterna. Démosle un fuerte aplauso al Señor, mis hermanos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por esos hombres y mujeres de fe que nos dan el ejemplo. Quiero invitarte en esta hora a ti que nos sintonizas, a que puedas abrir tu corazón a Cristo. Quiero decirte que la salvación y vida eterna es por medio de Jesús. Por eso yo quiero invitarte a que repitas conmigo esta oración de fe para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Repite después de mí: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, creo que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús mi Salvador, amén. Qué bueno que tú hayas repetido esta oración de fe. Recuerda que tu salvación y tu vida eterna es por medio de aquel que nos amó entregándose en la cruz del Calvario. Que Dios te bendiga y a buscar no apartarse.